Ernesto Guevara de la Serna es, para muchos, un ídolo. Para otros, solamente el esqueleto de un falso mito que ha tejido el cruzar de la historia. Las anécdotas sobre un joven idealista, luchador infatigable a favor de los necesitados, de un Robin Hood latinoamericano, han sido desmentidas por varios historiadores. Imagínate un personaje como el Che Guevara era una luminaria de personalidad. Sí. Yo creo que es el anhelo de cualquier revolucionario romántico, es el Che Guevara. Entonces imagínate, te salga un gonococo del tamaño de, ¿cómo se llamaba este? Sarmiento, que ni va a pasar ni al basurero de la historia. ¿Cuáles son sus logros? Juntó un gigante que no cabe ya ni en la Vía Láctea, del tamaño del Che Guevara, que es icónico. La imagen que él tiene del Che, que es maravillosa, ver lo primero que sacó a relucir fue eso en relación a los médicos, no tiene nada que ver con la manera de gobernar. El Che nunca gobernó. Era un aventurero idealista, esa es la realidad. Que ve todos los rincones que visitó. Incluso llegó, pues yo que iba seguido a Cuba, él visitó en una ocasión, y un día te lo voy a contar, Sebastián, pues yo soy uno de los promotores de que Cuba haya adoptado el euro. ¿En serio? Y esto en armonía con Fidel Castro y con el Banco Central de Cuba. Y tú sabes que el Che Guevara gobernó el Banco Central de Cuba. Sí. Poca gente lo sabe. Sí. Yo cuando vi su foto ahí en el Banco Central, hasta me extrañó. Creo que el presidente del banco era en ese momento Subirán, creo, algo así. Estaba con Z. Ya no me acuerdo bien de esa etapa. Ojalá un día le voy a pedir a los amigos cubanos que me den la grabación de esa charla cuando me invitó a cenar Fidel Castro. Tras aproximadamente 4 meses al frente de la fortaleza militar de La Cabaña, Ernesto Guevara ocupó varios cargos durante el comienzo de la Revolución Cubana. Primero, fue presidente del Banco Nacional de Cuba y posteriormente ministro de Industrias. En todos estos, primó su incapacidad profesional y una constante: sembrar el terror como base o medio para el sometimiento. Y el Che Guevara, bueno, cuando termina su vocación homicida en el campo de concentración, etcétera, Fidel Castro lo nombra presidente del Banco Nacional de Cuba, hizo un desastre tras otro, él no tenía la menor idea de lo que era un cheque, no tenía la menor idea acerca de asuntos financieros, sin embargo su voluntarismo lo colocaba en cualquier lugar y él creía que con la sola voluntad podía llevar adelante cualquier emprendimiento exitoso. Como esto fue un fracaso, duró más o menos un año, Fidel Castro lo nombra ministro de Industria. ¿Cuál es la industria principal de Cuba? El azúcar. El desastre que generó fue tal que Fidel Castro le creó paralelamente el Ministerio de Azúcar y le quitó el manejo del azúcar a Che Guevara. Y además Fidel Castro lo mandaba permanentemente al Che Guevara a hacer, a recorrer el mundo para sacárselo de encima. Yo conocí a Ernesto Guevara en el año 1959, cuando Felipe Paso, que con la revolución lo nombraron presidente del Banco Nacional, me citó para diseñar lo que hoy es el Hospital Ifigenio Amejeira, ¿no? Nicolás Quintana, arquitecto, fue designado para diseñar el edificio del Banco Nacional de Cuba, posteriormente transformado en el Hospital Hermanos Almejeira. Cuando Ernesto Guevara sustituye a Pasos en el Banco Nacional, lo primero que hace, como que éramos los arquitectos del edificio, nos invita a mi socio Miguel Ángel Muenque y a mí. Yo me encuentro a este señor en el despacho donde tantas veces yo había ido, ¿no? Cuando Felipe estaba, con los pies arriba de las mesas, una bota se la había quitado, las medias estaban rotas y me acuerdo todavía como si fuera hoy los dedos que se meneaban, ¿no?
Y a mí aquello me pareció una cosa kafkiana, ¿no? Porque me pareció increíble que el presidente del Banco Nacional de Cuba fuera ese personaje que estaba sentado allí. Entonces su primera frase fue: usted es burgués, ¿no? No sé por qué, la cogió conmigo, ¿no? Yo dije: no, comandante, yo no soy burgués. Ah, ahora usted es revolucionario. No, no, yo no soy revolucionario. Burgués era mi bodeguero. Yo soy gran burgués. Nací con una cuchara de plata en la boca y me he pasado la mitad de mi vida trabajando para ayudar a los que nacieron sin ella. Por lo tanto, tengo la moral para poder hablar. La respuesta fue: usted tiene 3 alternativas. Me metió los dedos en los ojos. Una alternativa es que usted se va de Cuba. La segunda alternativa son 30 años. Fíjate con la facilidad, ¿no?, que este señor disponía de la vida de la gente. Y la tercera alternativa, como usted es gran burgués, es el paredón de fusilamiento. Guevara, hasta llegar a Guatemala, no tenía formación ideológica ninguna. Era el aventurero aquel que lo que le interesaba era el juego de fútbol y la indiferencia y la fotografía que tomaba. Y entonces, cuando está allí en Guatemala, que comienza la invasión, él le escribe a su tía una carta: me estoy muriendo de la risa, no dice muriendo, dice una grosería que no quiero repetirla, de la risa, viendo a la gente correr por las bombitas que están tirando estos aviones. O sea, él es un espectador de aquella lucha que tiene parte del pueblo de Guatemala que respalda a Arbenz y las tropas de Castillo Armas que al fin dominan la situación y derrocan al gobierno de Arbenz. Enrique Ros, historiador e investigador, es autor de una de las más completas obras sobre la vida del guerrillero argentino, Ernesto Guevara, mito o realidad. En ese momento, Guevara decide, sin haber participado de la lucha, ingresar en la embajada argentina. Y fue atendido, y de nuevo lo vuelve a decir Ernesto Guevara en su diario, ¿no?, que él recibió una cortesía grandísima de la embajada, porque recibía lo que él más quería, que eran periódicos de la Argentina que venían con regularidad a la embajada, y el bife, que es la carne que servían allí. Y allí ya ha conocido a Hilda Gadea. Hilda Gadea es una muchacha peruana y de ideas comunistas. Y es Hilda Gadea quien empieza a formar ideológicamente a Ernesto Guevara y quien lo presenta a una serie de figuras, lo había presentado, del gobierno de Arbenz. Así que ahí es cuando él empieza a formarse. Y ya había ha hecho contacto también a través de Hilda Gadea con Ñico López, que es el primer cubano con quien él hace contacto en Guatemala. Es Ñico, el Flaco López, quien lo recluta y lo presenta al grupo de cubanos exiliados que militaban en el movimiento 26 de julio en Guatemala. De esta forma, Guevara inicia una faceta de revolucionario y posteriormente viaja junto al grupo de cubanos a México. Varios estudios apuntan a que Ernesto Guevara, a su llegada a México, ya tenía definido su carácter de hombre cruel, de ejecutor de sus potenciales enemigos. En carta dirigida a su amiga y exnovia Tita Infante, señala: si se hubieran producido esos fusilamientos, el gobierno hubiera conservado la posibilidad de devolver el golpe, refiriéndose al derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala. Yo conocí a Guevara a mediados del año 56 en México. Ahí una cafetería, un bar que había ahí por el Zócalo, pegado ahí al Zócalo, que ahí concurría mucho revolucionarios, ¿no?, de distintas tendencias, ¿no? Lázaro Guerra militó en los movimientos revolucionarios cubanos. Marchó a México en calidad de exiliado y fue uno de los sobrevivientes de la expedición del Corintia. A mí el que me lo presenta es Ñico López. Pero al otro día que Ñico López viene,
me dice, oye, lo que te presenté fulano, eso no sirve, ¿verdad? No te creas que vaya, cualquier cosa, eso no sirve. Él no es como tú y como nosotros y como yo. Este tipo es un tipo maquiavélico, ¿sabes? Y él es que le lleva y trae a Fidel todo el trajín de nosotros. Es un tipo repugnante, ¿no? Que Fidel llegaba y él decía, iba corriendo para donde estaba Castro, ¿no? Y Castro, fíjate, le gustaba y le gusta que lo adulen, ¿no? Esa es la persona de él. Sí, él vino a pedirme ayuda. Me dijo que había 11 cubanos durmiendo en el suelo en el departamento de María Antonia González. Una pobre mujer en un departamento muy chico y estaban durmiendo en el suelo. Y aquello me tocó el alma. Y le dije, mándame 7 o 8 para acá, yo les haré una comida al día y alojamiento. Orlando de Cárdenas, periodista, fue amigo de Fidel Castro. Vivía en México y fue uno de los principales colaboradores del movimiento 26 de julio en tierras aztecas. A él al principio se le dijo doctor Guevara o Ernesto Guevara, pero cuando vimos que él se hacía burla de nuestra manera de hablar, entonces en represalia ya no le dijimos nunca más Guevara ni Ernesto, le decíamos el Che. Para todo el Che y el Che y el Che, y se le quedó lo del Che, que hasta el mismo Fidel y Raúl le decían el Che. Ya, y se lo decíamos muchas veces con un poco de sorna, como para restregarle en la cara lo que él nos había hecho a nosotros. Nunca nos vio completamente como compañeros. Guevara nunca llegó a intimar totalmente con el grupo de jóvenes revolucionarios cubanos. Cuentan quienes compartieron con él el entrenamiento militar en tierras aztecas que su desprecio hacia los cubanos siempre se hacía sentir. Sentimiento que extendía a los negros y al pueblo mexicano, a quienes constantemente menospreciaba. Llegamos a México el 10 de diciembre de 1955 y Fidel me presentó y me dijo, muchachos, este es el coreano, él va a ser nuestro instructor militar. Miguel Sánchez, el coreano, combatió junto a las tropas estadounidenses en la Guerra de Corea. Fue reclutado por Fidel Castro como instructor militar de los cubanos que se entrenaban en México. Allí en la casa de María Antonia González conocí a Ernesto Guevara de la Serna, que después le decían el Che, todavía le decíamos el Chancho, porque él tenía poca afición por bañarse y siempre tenía un olorcito arriba que olía como a riñón hervido. Al principio quiso entrar en indisciplina y yo lo paré tranquilamente y le dije, yo estoy a cargo del entrenamiento militar, tú no eres más que un soldado. Se me puso a echar una sonrisita y yo le dije, 20 planchas, Ernesto Guevara de la Serna, y dio las 20 planchas. Él despreciaba a los negros. Muchísimas veces tenía problemas con Juan Almeida Bosque, que le decía el negrito, y Juan Almeida se insultaba, y entonces yo dije, mira Juan, tú lo que tienes que decirle cuando te diga el negrito, dile, tú eres el chancho porque tú no te bañas. Y así se lo decía Juan Almeida Bosque. Después despreciaba a los indios. Fíjate cómo dijo, la indiada analfabeta de México. Me dicen, óigame, el comandante Guevara ha llamado y dice que quiere que el ministro vaya a verlo al Tribunal de Cuentas. José M. Illán, economista, fue subsecretario de Hacienda y miembro del primer gabinete ministerial de la Revolución Castrista en 1959. Y me dicen, bueno, mire, yo estoy aquí reunido con la Asamblea de los Cultivadores del Tabaco. Nosotros le decíamos los tabaqueros. Y ellos tienen un problema grave. Ellos no pueden pagar los impuestos. Hay que suprimir ese impuesto que ellos tienen que pagar. En ese momento yo me olvidé de que era el comandante Guevara y de que era comandante de la revolución y que era un tipo de tira-tira y que estaba matando gente en la cabaña. Y simplemente actué como el profesional que era.
En todo el tiempo que estuve frente a ese caballero, en ningún momento me insinuó que nos sentáramos a hablar. En ningún momento me movió su mano y yo tampoco la mía para estrechar mi diestra. Y su desplante era absoluto ante un civil, un cubano más, que venía aquí y que se había atrevido a decirle que no a lo que él había propuesto. Pero como él no sabía de lo que estaba hablando, era la técnica que muchos de ellos usaban y la gente por miedo no se le enfrentaba. Yo estuve involucrado con Fran Pay en la lucha contra Batista y durante esa lucha conocí al Che Guevara. José Pepín Pujols fue miembro del movimiento 26 de julio. Fue llamado por Guevara para colaborar como supervisor de la planta de níquel y cobalto de Moa y práctico de puerto. Entonces, él, que ya nos conocíamos, me encomiendan la labor de ir a Moa para hacer un reporte y preparar el puerto para recibir todos los petroleros, todos los barcos. Y cuando yo vuelvo en una de las tantas reuniones que tuvimos en La Habana, entró un ayudante del Che con un montón de papeles y se quedó parado. Entonces el Che le dijo, ¿qué quieres? Le dice, pasa que estos son revolucionarios. Los papeles eran los fusilamientos del día siguiente. Él cogió todos los papeles, los firmó sin mirar, porque no importaba quién fusilaba, había que fusilar para sembrar el terror. Entonces muchos de los ingenieros jóvenes hablaban con él bajo la intimidación que tenía, de esa arrogancia, de decirte, la revolución no tiene a menos fusilar al mejor de los comandantes, así que no es nada fusilar al mejor de los ingenieros. Todo el mundo trabajaba bajo esa presión de no equivocarte. Entonces tú te limitabas a hacer las cosas en la manera más segura. Como práctico de puerto, es un riesgo entrar un barco de noche. Pues no, cerré el puerto y el barco se tenía que quedar esperando allá afuera, que le costaba, incrementaba el costo de demoras. Pero todo el mundo empieza a trabajar con temor.